Qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes un tiempo con Dios, un tiempo donde Dios hoy nos va a regalar una palabra, la cual va a activar en nosotros una promesa, va a activar en nosotros una fe, va a activar en cada uno de nosotros el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos terminando un año, estamos a punto de terminar un año. Y con ellos también las expectativas aumentan de lo que Dios va a hacer con nosotros, de las cosas que Dios ya tiene preparadas para nuestras vidas. Por eso yo quiero hablar acerca de lo que es el amar la palabra de Dios. ¿Por qué yo debo amar la palabra de Dios? No podemos ser apáticos en buscar de Dios, no podemos ser apáticos en buscar eh, el rostro del Señor. Si somos apáticos, si somos indiferentes a la palabra de Dios, a todo lo que Dios ama, a todo lo que Dios desea, si somos indiferentes a eso, yo les aseguro que nunca vamos a poder ver manifestar el poder de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios en nuestras vidas. Si somos apáticos, nunca vamos a gozar de las bendiciones de Dios ni de la misericordia de nuestro Padre. Los milagros de Dios siempre van a estar allí, esperando que nosotros lo tomemos, que nosotros arrebatemos, como dice la palabra del Señor, esos milagros, esas cosas que ya están hechas, ya están realizadas, solamente nos están esperando. Y eso depende de usted y depende de mí. En el Salmo 119, el versículo 99, el versículo 97 dice: cuánto amo tu enseñanza, la estudio todo el tiempo. El salmista expresaba el amor a la palabra del Señor. El libro que nosotros leemos todos los domingos cuando vamos a la iglesia, el libro que creo que podemos estar leyendo antes de acostarnos, al despertar, en todo momento, que es la Biblia, es la palabra de Dios. El salmista decía: cuánto amo tus enseñanzas. Y yo la estudio, decía el salmista, y la estudio todo el tiempo. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, podemos activar el poder que está dentro de la palabra de ella. Recuerde que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Pero la Biblia en sí es un logo, es una palabra escrita. Y usted y yo necesitamos activar el poder que está dentro de la palabra. Y cuando activamos el poder que está dentro de la palabra, se convierte en un rema nuestro. Pero ¿cómo yo puedo activar ese poder? ¿Cómo yo puedo activar la palabra que Dios estableció, que Dios inspiró a hombres a que la escribieran? Para poder activar ese poder que está dentro de la palabra, una de las cosas que yo debo hacer es tener un tiempo de lectura de ella, leer la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Cuando usted lee la palabra, se convierte en un hombre lleno de gracia, una mujer llena de gracia, una persona bienaventurada. Pero también yo debo estudiar la palabra, no solamente leerla, debo estudiar. Porque cuando yo estudio la palabra, esta palabra me hace sabio, me convierte en una persona sabia. Cuando yo estudio la palabra, cuando estudio la Biblia, me lleva a conocer más de Jesús. Cuando yo paso más tiempo estudiando la Biblia, voy a conocer más de aquel que escribió ese libro, de aquel que fue inspirado ese libro, de dónde salió ese libro. Y es Jesús. Voy a conocer más a Jesús. Cuando yo también estudio la Biblia, estudio la palabra de Dios, esta palabra me corrige y me ayuda a ser mejor. Necesitamos nosotros tener un tiempo de lectura, un tiempo de estudio, pero también un tiempo de meditar en ella. ¿Cuántas veces nos sentamos
y nos tomamos un café y meditamos en lo que Dios dice en su palabra. Cuando podemos hacer esta clase de cosas, créame que Dios empieza a derramar una gracia en nuestras vidas y hacernos cada vez mejor. Cuando yo medito en la palabra del Señor, esta palabra me vuelve exitoso y hace que todo lo que yo emprenda me vaya bien. Por eso el mismo Dios le dijo a Josué, en el capítulo 1, le dijo: repite siempre al pueblo las palabras de este libro de la ley. Dios le dice al nuevo líder de Israel: haz que mi pueblo repita constantemente, medite constantemente en las palabras que están en estos libros que le di a Moisés. Porque cuando nosotros lo hacemos, cuando lo practicamos de día y de noche, como le dijo Dios a Josué, practícalo de día y de noche, leyendo en voz baja, para que te vaya bien y para que tengas éxito. Si usted desea comenzar un año o terminar este año y comenzar uno nuevo, yéndonos bien, donde vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos, empecemos a meditar en la palabra de Dios. Saque tiempo para meditar la palabra del Señor. A veces sacamos tiempo para un partido de fútbol, sacamos tiempo para visitar a un amigo o una amiga, sacamos tiempo para vernos una película, sacamos tiempo para tantas cosas. Pero no sacamos tiempo para meditar la palabra de Dios. No sacamos tiempo para estudiar la palabra de Dios. No sacamos tiempo para leer la palabra de Dios. Porque cuando hacemos estas cosas, empezamos a aprender las enseñanzas que Dios dice en ella. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, nuestra mente se empieza a despertar para todo lo bueno. Nuestra mente empieza a crecer y a ver las cosas mucho mejor. Dice Pablo, le dijo a Timoteo: presta atención a todas las cosas que están escritas en este libro y dedica tu vida a hacerlas, para que todos vean el alcance que tú vas a tener cuando estés trabajando. Cuando nosotros aprendemos la palabra, vamos a tener un alcance, vamos a tener un éxito, vamos a tener una extensión de todo lo que hagamos. Nos vamos a extender a la derecha, a la izquierda. En otras palabras, vamos a crecer. Cuando nosotros vivimos la palabra, porque no solamente es entenderla y meditarla, sino también vivirla. El Señor desea que tú vivas la palabra. No seamos solamente oidores de ella, sino hacedores de ella. Juan dice: el que me ama a mí, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Si usted dice que ama a Dios, usted va a vivir la palabra, va a guardar la palabra de Dios. Y si usted guarda la palabra, vive con ella, yo le aseguro que el Padre le va a amar y va a empezar a habitar en medio de su casa, en medio de su trabajo, en medio de sus estudios, porque dice que haremos morada con él. Necesitamos tener tiempo para que podamos nosotros hacer que la palabra se convierta de logo, de lo que está escrito, a un rema. Por eso yo necesito entender qué es logo y qué es rema. Pero las dos cosas deben estar unidas. La palabra de Dios en sí debe estar unida, el logo y el rema, para que ejerza en mí un poder, una transformación. ¿Cómo le podemos llamar? El milagro que podemos o que queremos experimentar. La palabra escrita es el logo, lo acabo de decir, pero el rema de Dios
es la revelación que viene dentro de la palabra. Y hablaba con mi esposa acerca de este tema y llegamos a concordar en que la palabra, toda la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, tiene un rema. Solo usted y yo podemos activar el rema que está dentro de la palabra de Dios, dentro de ese logo. Cuando activamos el rema, solo de esta manera podemos vivir en lo sobrenatural de Dios. Por eso yo necesito caminar en el rema de Dios para ver los milagros de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, créame que el Señor va a desatar su poder en mí. Por eso cuando leemos la Biblia, encontramos versículos que son bonitos y nos agradan, pero no pasa nada, no ocurre ninguna transformación, porque solo lo leí en el logo y no hice que ese logo se transformara en un rema para mí. El logo por sí solo no va a ser lo que está escrito, sino va a ir acompañado del rema. Solo cuando se vuelve el rema es que yo voy a ver los milagros de Dios. El rema es simplemente quedarme o quedar embarazado de una promesa, de una palabra, y saber que esa promesa se hará realidad, se va a hacer realidad en mí. Cuando yo digo una palabra que Dios está dando y la creo, esa palabra se convierte en un milagro. A medida en que Dios tenga confianza en nosotros, Dios va a mostrar cada vez más su poder. Y usted dirá, pero ¿cómo así que Dios necesita tener confianza en mí? Sí, hermanos. Yo creo que Dios necesita confiar en ti también. Y Dios confía en usted cuando usted empieza a creer lo que Dios dice a través de su palabra. Y cuando usted cree lo que Dios dice en su palabra, usted obedece lo que la palabra dice. Por eso dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El rema de Dios trae revelación de lo que Dios va a hacer hoy. Aunque la palabra haya sido dada hace muchos años atrás, el rema de Dios hace que esa palabra se convierta en una verdad hoy. El rema se mueve en la dimensión del Espíritu Santo, en una dimensión mayor a la mía. Por eso Isaías en el capítulo 55, versículo 11 dice, así también pasa con mi mensaje, no volverá a mí vacío. Así también pasa con mi palabra, no va a volver vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el cual lo envió. Si usted quiere ver los milagros de Dios, empiece a leer la palabra y hacer que esa palabra se convierta en un rema, en una palabra de hoy para usted. Cuando Jesús le dijo a Pedro que volviera a pescar, Pedro lo dijo, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Toda la noche hemos trabajado en la pesca y no hemos cogido ningún pez. Pero mire las palabras que dijo Pedro ahora. Pero más en tu palabra, aquí está la clave de todo. Pedro hizo que esa palabra se convirtiera en el rema de él. Dijo, pero ahora en tu palabra yo echaré la red. Y fue cuando Pedro capturó en esas redes muchos peces, al punto en que su barca se hundía. Muchos escuchan la palabra en una iglesia, o como en este mensaje. Muchos están escuchando la palabra por internet a través de YouTube, pero se queda solo en eso, en una palabra.
Pero cuando yo escucho la palabra y hago que esa palabra se convierta en un rema para mí, empezaré a ver milagros en medio de mi familia, en medio de mis finanzas, en mi salud, en todo lo que yo haga. Dice el Señor, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Eso lo dijo Jesús y yo lo creo. Si usted cree en Dios, va a hacer milagros o van a ocurrir milagros más grandes de los que Jesús pudo haber hecho. Esta palabra usted la puede decir, pero nadie se va a sanar si usted no lo cree. Esta palabra usted la puede decir y no va a ser libre de deudas si no lo cree. Esta palabra la puede decir y usted no va a ver su matrimonio, su hogar bendecidos si usted no la cree. Necesitamos creer la palabra de Dios. Debo tener un tiempo devocional donde me siento, adoro, leo, medito en la palabra del Señor. Debemos unir la palabra, el logo de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Escuche, si el Espíritu Santo no está en el momento en que usted está leyendo, solo se convertirá en conocimiento y no va a tener poder. Necesitamos involucrar el Espíritu Santo cuando yo estoy leyendo, porque Él fue que a través de Él fue inspirado a los hombres a escribir. Por eso, antes de tener mi devocional, yo le digo, Dios, a través de tu Espíritu te pido que me reveles, que me hables, que me muestres lo que hoy voy a leer en tu palabra. Y el Espíritu Santo me empodera, el Espíritu Santo me anima, el Espíritu Santo me da autoridad, me da seguridad, me da las palabras que yo tengo que decir para cuando voy a orar. Pero también debo tener la revelación de Dios. Y cuando involucro el Espíritu Santo me da revelación de lo que está escrito. Porque la palabra y la revelación de Dios hace que yo vea lo invisible. Y hace que lo invisible se transforme en visible. La revelación me hace ver lo que otros no están viendo o lo que otros no pueden ver. Cuando usted tiene intimidad con Dios y Dios te da revelación, es por eso que usted puede ver a su familia sana, bendecida. Es que usted puede ver a sus hijos respetando a los padres, obedeciendo a Dios. Es que usted puede ver las puertas de bendición que se abren cuando Dios me da revelación. Cuando tenemos revelación, los pensamientos de Dios vienen a mí y traen convencimiento. Cuando yo tengo revelación, los pensamientos de Dios se vuelven mis pensamientos. Por eso el Señor dice que debemos tener la mente de Cristo. Por eso en el Salmo 139, el versículo 17 dice, cuán preciosas son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Cuando nosotros tenemos revelación, estamos descubriendo los pensamientos de Dios y nos serán agradables. Y es cuando conoceremos el propósito de Dios. Jesús tenía los pensamientos del Padre. Yo quiero decirle algo para que usted pueda vencer los problemas,
Para que usted pueda vencer las dudas, las dificultades, debemos pensar como Dios piensa. Debemos tener la mente de Cristo. Porque cuando tenemos la mente de Cristo, en su revelación, Dios traerá aceleramiento en las promesas. Porque cuando Dios nos da su revelación, hace que las cosas en Cristo se aceleren. Y lo que iba a durar un año, Dios lo puede hacer en meses o en días. La palabra de Dios debe también estar unida con la presencia de Dios. Moisés, en una vez que estuvo orando, le dijo: Señor, no me dejes ir si tu presencia no va conmigo. La presencia de Dios es la gloria de Dios. La gloria que nos envuelve. Es el favor de Dios que nos va a acompañar. Cuando tenemos la presencia de Dios, créame que tenemos la victoria ganada. Por eso Jesús dijo a María y a Marta, cuando Lázaro murió, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué era lo que María y Marta necesitaban? Que Jesús estuviera ahí. Y cuando Jesús estaba ahí, cuando la presencia de Jesús estaba en el lugar, fue cuando hubo la resurrección de Lázaro, cuando Lázaro volvió a la vida. Por eso es que la revelación es importante pedirle a Dios. Por eso cuando yo tengo revelación y cuando tengo la presencia de Dios, yo le puedo decir, aún a las cosas que aparentemente están muertas, que vivan. Por eso cuando yo tengo la presencia de Dios, Dios me trae revelación y yo puedo decir: Señor, hoy una puerta se abre para mí. Hay un empleo, Dios, que tú me vas a dar. Señor, hay un dinero el cual tú vas a traer a mi vida. Va a haber provisión de alimentos. Cuando hay revelación, cuando hay presencia, hay palabra rema de Dios y hay milagros en medio de mi casa. Aleluya. La palabra de Dios siempre tiene que también estar unida a los milagros de Dios. Lo que Dios más desea es que usted y yo seamos bendecidos porque somos sus hijos. Lo que Dios más desea es hacer milagros en medio de su pueblo. Y solo los milagros podrán ocurrir cuando yo me hago uno con Dios. Cuando yo me hago uno con el Espíritu Santo. No hay otra manera. El Salmo, permíteme buscar, y el Salmo 1 dice: bienaventurado. Bienaventurado. ¿Quiénes son bienaventurados? Usted y yo. ¿Pero por qué somos bienaventurados? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra y en su ley medita de día y de noche. Dice el Señor que cuando un hombre o una mujer medita en la palabra, se deleita en la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta que el deseo de Dios es que usted sea prosperado? Pero para que usted sea prosperado, usted debe meditar en la palabra de Dios de día y de noche. De día y de noche.
Que la palabra de Dios sea su deleite. Que usted le pueda decir, Señor, necesito tu presencia, necesito que estés conmigo para poder ver milagros, para poder tener revelación, para que el Espíritu Santo fluya. No podemos seguir dándole la espalda a Dios y creer que Dios tiene la obligación de ayudarme, de bendecirme. Dice que el Señor bendecirá a aquellos que le temen, a aquellos que le buscan. Y dice que el Señor bendecirá a aquellos que habitan con Él, que están bajo sus alas. Yo quiero que usted, allí donde está, eleve una oración a Dios y le diga, Dios, necesito que me ayudes, porque quiero habitar en tu presencia. Quiero que tu palabra se haga una realidad dentro de mí. Quiero que tu palabra me limpie, me restaure, me renueve. Yo quiero que tu palabra traiga revelación a mi vida, traiga poder a mí. Que tu palabra ejerza un efecto en mi vida. Que yo pueda haber transformado mi hogar, mi matrimonio, mis hijos y todo lo que tenga que ver conmigo. Yo quiero que usted le diga al Señor, Dios, hoy decido de nuevo acercarme a ti. Ayúdame, dígale al Señor, ayúdame a tener un tiempo contigo, a buscarte más. Porque a veces lo deseo, pero termino cediendo a otras cosas. Dígale, Señor, ayúdame, porque quiero apartar un tiempo especial todos los días para ti, para que tu palabra se convierta en un rema en mi vida. Padre, yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer. Señor, te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que bendiga, que ayudes a cada hombre y cada mujer, a cada familia en esta hora, para que ellos puedan ver, Señor, los planes que tú tienes, el propósito, que ellos puedan ver el propósito tuyo. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdalos. Desata ahora, Señor, tu poder sobre ellos. Y en el nombre de Jesús yo oro para que tu presencia, Señor, para que tu presencia les acompañe siempre. Para que tu presencia, Dios, les abra puertas ahora. Para que tu presencia, Señor, rompa las cadenas, rompa las ataduras ahora en el nombre de Jesús. Para que tu presencia, Dios, los lleve, oh Dios, a los mejores lugares. Para que tu presencia, Señor, les bendiga y los haga hombres prósperos. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre ti en esta hora la mano de Dios. Declaro sobre ti sanidad. Declaro sobre ti restauración. Declaro sobre ti ahora bendición y prosperidad. Si eres obediente a la palabra de Dios, estas cosas vendrán sobre ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Qué bueno cuando podemos escuchar la palabra de Dios y vivir bajo las promesas del Señor. Recuerde que los cielos siempre estarán abiertos y este canal siempre estará dando una palabra de Dios para ti y para tu vida, para tu casa, para tu familia. Gracias por escucharnos. Si tienes alguna petición, si deseas contactarnos, nos puedes escribir al correo que aparece ahí en pantalla en este canal de Cielos Abiertos. Les habló el pastor Robinson y gracias por escucharnos. Si quieres compartir con alguien, un amigo, un familiar, esta palabra,
Lo puedes hacer y te convertirás junto con nosotros en uno más que está extendiendo el reino de los cielos. Les amamos en el Señor y nos vemos en la próxima. Bendiciones.